Bueno, hoy empezamos con la unidad número 2, que son las expresiones algebraicas y polinomios. Bueno, se llama expresión algebraica a todo conjunto de términos representados por letras y números relacionados entre sí por medio de la adición, que es la suma, la sustracción, que es la resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. ¿Sí? Veamos unos ejemplos. Entonces, una expresión algebraica es un conjunto de términos representados por letras y números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso A, tenemos x cuadrado más 2xy. En otro, B es raíz cuadrada x de 2x más y al cuadrado x al cubo. Otra, x por y menos 2x sobre x cuadrado más 1. Y otra más sería 2/3 de x más a raíz cuadrada de 3 menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Todas esas son expresiones algebraicas, ¿sí? Representado por letras y por números que están relacionados entre sí y a través, decíamos, de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división, de la potenciación y la radicación. Entonces aquí hay potencias, aquí hay raíces, sumas, restas, ¿sí? División, aquí hay una división, multiplicación. ¿Se entiende? Tenemos las expresiones algebraicas enteras. Se llaman así a las expresiones algebraicas en que las letras están sometidas únicamente a la suma, a la resta, a la multiplicación e incluye la potencia con exponente natural. ¿Qué sería exponente natural? Con un número natural. Por ejemplo, no vieron el PowerPoint, ¿no? Bueno, No, profesor. les pongo para que vean lo que acabo de decir. Aquí está. Las expresiones algebraicas enteras. ¿Sí? Les decía que se llaman así aquellas que están en que las letras están sometidas únicamente a la suma, la resta, la multiplicación y la potencia de exponencia natural. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 3x al cubo menos 2x más y a la cuarta. Esa es una expresión algebraica entera, ¿sí? Las letras están sometidas únicamente a operaciones de suma, resta y multiplicación. En este caso hay resta y suma. Y la potencia con exponente natural. 3, 4. Y aquí hay un 1 supuestamente. ¿Sí?
Tenemos también las expresiones algebraicas racionales o fraccionarias, que son las expresiones algebraicas que involucran a la operación de la división. Por ejemplo, 3 menos x dividido x cuadrado menos 1. También puede ser r sobre 2p menos t. Esas serían expresiones algebraicas racionales o fraccionarias, que involucran la operación de la división. Veamos ahora aquí está lo que les decía, las racionales o fraccionarias. Ahora, un monomio, ¿sí? ¿Qué es un monomio? Es una expresión algebraica entera en la que no intervienen ni la suma ni la resta. Entonces, el número que multiplica a las letras se llama coeficiente numérico y las letras se llaman parte literal. Por ejemplo, si yo tengo 2x cuadrado y a la cuarta. Este es el coeficiente numérico y las letras son la parte literal. Los monomios pueden ser semejantes, quiere decir que son semejantes cuando tienen la misma parte literal, o sea, la misma letra. Por ejemplo, 6x al cuadrado y a la cuarta es semejante con 2x al cuadrado y a la cuarta. ¿Por qué? Porque tienen las mismas letras, o sea, la misma parte literal. Ahora, ¿cuál es el grado de un monomio? El grado de un monomio es la suma de los exponentes de la parte literal. Entonces, si yo tengo 8x a la cuarta y al cubo, ¿cuál sería el grado de este monomio? Si me dice que tengo que es la suma de la parte literal, entonces el grado de este monomio, ¿cuál es? 4 más 3, entonces el grado es 7. ¿Sí? Bien. Tenemos a su vez que los monomios se pueden sumar. ¿Sí? Entonces, es inmediato sumar o restar monomios semejantes, o sea, se suma, se resta y como resultado me va a dar otro monomio. Ahora, la suma de monomios no semejantes nunca es igual a otro monomio. Entonces, un binomio es la suma de dos monomios que no son semejantes. Un trinomio es la suma de tres monomios que no son semejantes y en general un polinomio es la suma algebraica de un número finito de monomios que no son semejantes. Y en particular un monomio también es un polinomio. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, suma de monomio sería, por ejemplo, 2x al cubo más 4x
al cubo es igual a 2 más 4, ¿sí? Sumo 2 más 4. Y como son iguales, x cubo. ¿Sí? Son semejantes. Después resuelvo. 2 más 4 es 6, x al cubo. ¿El resultado qué es? Un monomio, porque son semejantes. Tienen la misma letra. Ahora, veamos otro. 7x a la cuarta menos 3x a la cuarta es igual a 7 menos 3, 7 menos 3, x a la cuarta, entonces esto es igual a 4x a la cuarta. ¿Se entiende? La suma de monomios. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Presten atención bien porque después se va complicando. Ahora tenemos otra operación con los monomios que es la multiplicación. Me dice que el producto de dos o más monomios es otro monomio. En el caso de la suma teníamos los semejantes y los no semejantes. Si eran semejantes, sí, el resultado es un monomio, y si no son semejantes, puede dar un binomio, un trinomio. ¿Sí? Pero Entonces, bueno, podría mostrar el PowerPoint, no lo veo. ¿no lo ven? No, profe. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Sí, profe. Estamos acá. Multiplicación de monomios. Entonces, el producto de dos o más monomios es otro monomio y aplico la regla de los signos, cuyo coeficiente numérico es el producto de los coeficientes numéricos. O sea, yo voy a multiplicar los coeficientes numéricos por un lado y la parte literal por otro, que se obtiene escribiendo una sola vez cada una de las letras que figuran en los monomios con un exponente igual a la suma de todos los exponentes con que dicha letra figura en los factores. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía una multiplicación, sumaba exponentes? Cuando tengo división, se resta. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 2 quintos, ¿sí?, a al cuadrado m por menos 5 por a por b al cubo por menos 10 por x por m al cubo. Entonces, según lo que yo les decía, ¿cómo se resuelve? Primero, tenía que multiplicar los coeficientes numéricos por los coeficientes numéricos. En este caso, ¿cómo sería? Y aplico la regla de signos. 2 quintos por el menos 5, ¿sí?, por el menos 1/10. Y las letras, tengo a cuadrado por a, no hay otra a. Entonces a cuadrado por a cuadrado será
a al cubo, ¿sí? O puedo poner a2 más 1. Ahora la m. ¿Tengo otra m aparte de esta? Sí, m al cubo. Entonces, m por m será m a la cuarta. O m a la 1 más 3. Ahora tengo aquí una b. ¿Tengo otra b en otro lado? No. Entonces pongo b al cubo y me queda la x, que tampoco hay otra, por x. Entonces, esto, ¿a qué es igual? A la multiplicación de todo esto. ¿Alguien la quiere hacer? 2/5 menos 5 por menos 5 por menos 1/10. Das 10 sobre Un, 50. un quinto. Bien. Un Entonces, quinto. Da un quinto. el resultado es menos, ¿no es cierto? Más por menos, menos. Ah, no, menos por más, más. Es más un quinto. Más un quinto a al cubo, m al cuadrado a la cuarta, b al cubo, x. Y ahí termino. Ese es el resultado. ¿Sí? A al cubo, b al cubo, x y m a la cuarta. Yo lo puedo poner en el orden que quiera porque recuerden que estas son multiplicación. ¿Sí? Podría haber puesto, por ejemplo, un quinto a al cubo, b al cubo, x y m. Era exactamente lo mismo. Veamos ahora división de monomios. La división de dos monomios también es otro monomio, al igual que en la multiplicación. Y ahí entonces aplico regla de los signos de la división. El coeficiente numérico es el coeficiente de los coeficientes de los, es el coeficiente de los coeficientes de los monomios, o sea, divido coeficientes. Y la parte literal se obtiene escribiendo una vez todas las letras que figuren en los monomios y con el exponente igual a la diferencia entre el exponente de la letra del dividendo y el que tiene el divisor. ¿Sí? No es más que decir que en la división los exponentes se restan. Entonces aquí, en este caso, es lo mismo. Pero veamos un ejemplo. Por ejemplo, lo tengo menos 12, x a la 9, z al cuadrado, dividido 3x a la quinta y z. Esto va a ser igual a ¿qué? Divido la parte, el coeficiente, por el otro coeficiente. Entonces, en este caso sería 12 dividido 3. 12 dividido 3 es 4. ¿Cuál es el signo? Menos dividido más, menos. ¿Sí? Ahora las letras, la parte literal. Tengo x a la 9 y aquí tengo x a la 5. Entonces, si están dividiendo, se restan. Entonces, 9 menos 5, x a la cuarta. Ahora la z. Tengo al cuadrado y aquí, en teoría, un 1. Entonces es 2 menos 1, entonces z queda así. Y el resultado es menos 4x a la cuarta por z.
¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. Veamos entonces polinomio. Un polinomio es la suma algebraica de monomios, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver, cuáles son los monomios. Y llamados términos del polinomio. O sea, esos monomios se los denomina términos del polinomio. Entonces, un polinomio con 2 términos se llama binomio, un polinomio con 3 términos se llama trinomio, y un polinomio con 4 términos se llama cuadrinomio, con D. ¿Sí? Veamos. Un polinomio también tiene grados igual que un monomio, pero en este caso, el grado del polinomio va a ser igual al del término de mayor grado. Entonces, por ejemplo, un polinomio de grado 0 es una constante no nula, por lo tanto, cualquier número real distinto de 0 se puede considerar como un polinomio de grado 0. Veamos un ejemplo. Del grado de un polinomio. ¿Sí? Por ejemplo, 8x al cuadrado y a la 5 menos 3zx y más 2x a la cuarta y a la 8 y z. Yo les digo, el grado de este polinomio es 13. Pero, ¿cómo sé yo? Primero lo que tengo que hacer es separar en términos. Ahora que separé en términos, ¿qué creen que es esto? ¿Un binomio, un trinomio, un cuadrinomio? ¿Trinomio? ¿El trinomio? Un trinomio, ¿por qué? Me decían que un polinomio, ¿sí?, son los términos, llamados términos del polinomio. Entonces, si eran 2 binomios, si eran 3 trinomios, si eran 4 cuadrinomios. Entonces, este es un trinomio. Ahora, el grado de cada término es la suma de los exponentes. ¿Sí? Aquí está el 2 y aquí hay un 5. Entonces este tiene grado 7. Este tiene grado 3. ¿Por qué? Porque acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un 1. Entonces este es grado 3. Y este es grado 4 y 8, 12 más 1, 13. Entonces este 13 es ese 13. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio es igual al del término de mayor grado. Este es el término de mayor grado, entonces este 13 es el grado del polinomio. ¿Sí? Después sabemos que un polinomio de grado 0 es una constante no nula, que es lo que yo les decía. Por lo tanto, cualquier número real distinto de 0 se puede considerar como un polinomio de grado 0. Veamos lo que es un polinomio nulo. Se llama así al polinomio que tiene todos los coeficientes numéricos nulos y se dice que carece de grado. Por ejemplo, si yo tengo 0 por x a la cuarta más 0 por x al cuadrado más 0, esto es un polinomio nulo. ¿Por qué? Porque todo, ¿sí?, coeficiente numérico nulo, en este caso el 0, es nulo, 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 ¿sí? Se dice que carece de grado. Entonces este va a ser grado, no tiene, este tampoco, bueno, y acá menos.
Entonces esto es un polinomio nulo. Veamos un polinomio homogéneo. Es aquel que tiene todos los términos de igual grado. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 2x al cubo y más 4x al cuadrado y al cuadrado menos 5z cubo y x, primero ¿qué hago? Separo en términos. ¿Sí? Y me dice que todo que el polinomio es homogéneo cuando tiene todos los términos de igual grado. Entonces veamos. 3 más 1, 4. 2 más 2, 4. Y 3 más 1, 4. Entonces esto es un homogéneo. ¿Sí? Porque tienen todos los términos el mismo grado, que es 4. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Profe, Sí. profe, yo no entendí la parte donde dice nulo porque era, o sea, porque era nulo. ¿Cómo no te escuché bien? Justo pasó una moto. No entendí la parte de nulo, o sea, ¿por qué es nulo? Te dice que un polinomio es nulo, ¿sí? Se llama nulo cuando tiene los coeficientes numéricos nulos. Acá el coeficiente numérico es un 0. Entonces son nulos. Por lo tanto, no importa lo que haya aquí, el grado es 0. Ah, Carece está bien. de grado, porque los coeficientes, acuérdate que estos son coeficientes numéricos. Entonces, si yo aquí tengo un 0, entonces el polinomio es nulo. ¿Sí? Veamos lo que es un polinomio ordenado. Un polinomio se dice que está ordenado con respecto a las potencias decrecientes de una de sus letras, o sea, de la parte literal. Cuando esa parte figura en cada término elevado a una potencia menor o igual que en el término anterior. Veamos un ejemplo y ahí se van a dar cuenta. Supongamos que yo tengo 3a a la 5 con z menos 2a al cubo más 1/3 a al cubo z a la 5 menos 2a. ¿En qué creen que está ordenado este polinomio? Por ejemplo, yo tengo que aquí hay una a la 5, tengo una a al cubo y tengo una a la 1. Entonces, con respecto a quién está ordenado, a la potencia decreciente de a. ¿Por qué? Porque tengo a la 5, a al cubo y tengo a. Entonces está ordenado, ahí se repite el a al cubo. ¿Por qué me decía? Que podía ser menor o igual que el término anterior. En este caso es menor, en este caso es igual y en este caso es menor. Entonces se dice que este polinomio está ordenado con respecto a las potencias decrecientes de a. 5, 3, 3 y 1. ¿Se entendió? Puede ser, por ejemplo, ordenado al revés, de forma creciente de a. Por ejemplo, si yo pongo menos 2a
más 1/3 de A cubo Z5 menos 2A cubo 2A cubo más 3A5Z. Aquí está ordenado con respecto a las potencias crecientes de A. Aquí tengo A a la 1, A al cubo y A a la 5. ¿Sí? A a la 1, A al cubo, A al cubo, A a la 5. Ordenado con respecto a las potencias crecientes de A. ¿Se entendió? Sí. Bueno, veamos. ¿Ven? Aquí está. El nulo, el homogéneo, ordenado, y ahora veamos el polinomio completo. Un polinomio en X o en una determinada cualquiera se dice completo cuando figuran todas las potencias menores de esa letra que la de más alto grado con que esa letra figura en el polinomio, o sea que esté ordenado. ¿Sí? Y en el caso contrario el polinomio se dice incompleto. Recién veíamos ordenado, pero por ejemplo saltaba, a ver, voy a volver a abrir para que vean. Aquí estaba ordenado con respecto decreciente o creciente en A, ¿sí? Pero no está completo, porque yo tengo A, de ahí salta A al cubo y A a la 5. Me están faltando el A al cuadrado y en este caso el A a la cuarta para que esté completo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3x a la 5 menos 2x al cubo más 1/3 x al cuadrado menos 2x y menos 8. ¿Está completo? No. 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 ¿Por qué? Falta La cuarta. un x a la ¿Un cuarta. cero? Falta una x a la cuarta. ¿Sí? Porque tengo x5, de ahí pasa x3, x2 y x. Entonces me falta x a la cuarta. ¿Cómo lo completo? Para completar un Cero. exactamente, para completar un polinomio se debe agregar los términos que faltan, pero con un coeficiente numérico 0 para no alterar el polinomio original. Entonces, ¿cómo completo este? Sería 3x a la 5, siempre con un más cuando agrego, 0, x a la cuarta, menos 2x al cubo, más 1/3 x cuadrado, menos 2x, menos 8. Entonces, ahora sí está completo y a la vez está ordenado. ¿En qué está ordenado? En X. ¿De qué manera? Decreciente. X5, X4, X3, X2 y X1. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si yo tengo 5z a la cuarta, menos 7z. No está completo, ¿verdad? Entonces, lo completemos.
¿Cómo sería? 5z a la cuarta más, ¿acá qué pondría? 0z al cubo. 0z al cubo más 0z al cuadrado. 0z al cuadrado. Y ahora sí, menos 7z. Y me falta el término independiente, que es este. Entonces, más 0. Ahora sí está completo. Y además está ordenado. 4, 3, 2, 1 y el 0. ¿Sí? Veamos el último. Dos polinomios, la igualdad de polinomios. Dos polinomios son iguales si todos sus términos son iguales. ¿Cómo serían dos polinomios que son iguales si yo les digo que todos sus términos son iguales? ¿Alguien? ¿Cuáles eran los términos? Estos. Entonces, para que dos polinomios sean iguales, yo tendría que tener otro igual a este acá al lado. Por ejemplo, este se llame a la x y este se llame p de x. Entonces, acá tendría que haber otro igual a este. 5z cuarta, 0z cubo, 0z cuadrado, menos 7z más 0. Ese tendría que estar aquí y ahí serían semejantes. Serían, mejor dicho, iguales. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos hasta acá? ¿No? No. Bueno, ahora prestar atención. A ver. Ahora. Bien. Veamos las operaciones con polinomios. Suma, diferencia, multiplicación, división. Esas son las 4 operaciones con polinomios. ¿Sí? Yo para que vean, me parece más claro si lo vemos con ejemplos. Bien. La primera es la suma. ¿Sí? La suma se realiza agrupando los términos que son semejantes y sumando sus coeficientes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 3i al cuadrado más 7x cubo y menos 2x a la cuarta. Tengo otro polinomio que es menos 6 y x al cubo más 4 y al cuadrado menos x a la cuarta, y tengo un tercero que es 2y cuadrado menos 3x cubo y. Ahora, ¿cómo resto? O ¿cómo sumo? ¿Sí? Suma. Suma es, primero coloco el primero. ¿Sí? 3y cuadrado más 7x
cubo y menos 2x a la cuarta. Me dice que para sumar tengo que agrupar los términos semejantes y sumar sus coeficientes. Veamos. ¿Qué término tengo yo aquí? Semejante. Ahí. Al 3i cuadrado, por ejemplo. 2i cuadrado. No, de este. 4i. 4i cuadrado. Entonces, como ese es semejante, lo agrupo con este. Entonces tengo 4i cuadrado. ¿Qué signo tiene? Positivo. Ahora busco otro. A ver, hay un semejante al 7x cubo i. El negativo y... no. Menos 6i cubo. ¿Sí? Pongo entonces 6x cubo i. Hay otro, el x a la cuarta. Entonces aquí es como si hubiese un 1, entonces x a la cuarta. Ahora veo con este. ¿2i cuadrado es semejante a este? ¿Sí? Entonces pongo el 2i al cuadrado aquí. Este es menos 6. Me había olvidado el signo. Y este es menos también. 2i cuadrado. Tiene signo positivo. Menos 3x al cubo. ¿Dónde lo coloco? I. Menos 3x. Medio. Aquí. ¿No es cierto? Y tiene negativo. Entonces acá va 3x cubo i. Una vez que ya los ordené, voy a operar. Trazo la línea. ¿Y qué hago? Sumo o resto. Aquí es menos 2, menos 1, menos 3. X a la cuarta. ¿Sí? Ahora, 7 menos 6 es 1. Menos 3, Menos 4. no 4. Menos 3, Menos 2. 7 menos 6, menos 3, menos 2. Y las letras las mismas. X cubo i. Ahora, 3 más 4, 7 más 2, 12. 9. Y cuadrado. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esto? 9i cuadrado menos 2x cubo y menos 3x a la cuarta. ¿Se entendió? Sí. Este es el resultado. Bien, pasamos a la diferencia de polinomios. La 2. Diferencia. Para la diferencia de polinomios se realiza sumando al minuendo el opuesto del sustraendo. ¿Se acuerdan cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo? ¿Sí? El opuesto de un polinomio se obtiene cambiando el signo de todos sus términos. Entonces, si yo tengo menos 2x a la 5 más 5x y menos i, ese es un polinomio. Y otro polinomio es 8x cuadrado menos
10x y más y. Entonces me dice que se realiza sumando al minuendo el opuesto del sustraendo. O sea, el opuesto del polinomio se obtiene cambiando el signo de todos los términos. Entonces, si me decía que yo tengo que restar el polinomio que empieza con menos 2x al polinomio que tiene el 8x2, x al cuadrado, entonces que pongo primero el 8x cuadrado menos 10x y más y, ¿sí? Y me decía que yo tenía que cambiar el signo, entonces tengo que poner menos, aquí, menos 2x a la 5 más 5x y menos y. ¿Por qué va el signo este menos acá? Porque cuando yo tengo un menos antes de un paréntesis, ¿qué pasa con todos los que están adentro? Se cambia. Cambia de signo. Cambia el signo, ¿sí? Por eso decía que el polinomio se tiene cambiando el signo de todos sus términos. Entonces, ¿cómo sigo? Esto va a ser igual a lo mismo que arriba, cuando hicimos la suma. Se opera de la misma forma. Entonces, si yo tengo el 8x cuadrado, ¿con quién lo opero? Con el 2x a la quinta. ¿Sí o no? Sí. Entonces, 8 menos 2, ¿Ves? con el 2x a la quinta, ¿sí? Pero 2x a la quinta sería restando o sumando. No, ¿Cero? Sería 6x a la tercera. en realidad queda el 8x al cuadrado, ¿sí? Entonces no se opera con ninguno. Entonces es 8x cuadrado, ¿sí? Menos 10xy más y es xy más y, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces queda 8x cuadrado menos 10xy más xy. ¿Está dos veces? Sería 10x y más y. Estaba dos veces. Más 2. Porque cambia el signo, ¿se acuerdan? Este era más ahora. Pucha, se me borró todo. Menos. Entonces, aquí queda más 2, x5, menos 5xy, menos y. Ahí cambian todos los signos. ¿No sería más sí? ¿Sí? Perdón, más y. ¿Sí? Porque tengo el menos antes. Ahora, ¿cómo sigo? Ahora sí opero. Una vez que ya cambié todos los signos. Ahora puedo sumar. Ahora sí, entonces es 8x cuadrado con el 2x a la quinta. ¿O no? ¿Voy a la quinta o voy al...? Sí. Sí, a la quinta. ¿Cómo sigo entonces? 10x cuadrado es x cuadrado menos 15xy más
2i. ¿Sí? Esta es la respuesta. Este debe ser un 2. Me parece que que es un 2. ¿Vos cómo lo tenés, Lorenzo? Me parece que ahí está mal, que no es un 5, es un 2. Y si no, si vos lo tenés igual, también me parece que está mal. Es la diferencia de polinomios, la parte teórica, el ejemplo. Porque para que quede 10x cuadrado tiene que ser un 2, no un 5. Sí, pero así figura. No sé si a vos te lo tenés así, pero en el mío, sí. Claro, pero esto es un 2, chicos. Por eso yo lo puedo sumar después a este 8x cuadrado con el 2x cuadrado, entonces me da 10x cuadrado. Después sumo el menos 10xy, Profe, ¿sí? Con el 5xy y me queda el 15xy, ¿sí? creo que se le congeló la pantalla. Ah, ya voy a borrar. Entonces, debe estar muy... Más el 2y, ¿sí? Ahora la vuelvo a compartir a ver si ya sale completo. ¿Ahora se ve? Sí, profe. Bueno, entonces les decía que era el 8x cuadrado con el 2x cuadrado me da 10x cuadrado. El 10xy con el 5xy es menos 15xy. Y después queda el y con el y el 2. O sea, son 2y. ¿Sí? Porque acá hay un 1 y acá hay otro 1. Entonces, 1 más 1 es 2. Entonces queda el 2i. Y esa es la respuesta. ¿Alguien quiere ver algo de arriba para que lo borre? ¿No? Bueno. Ahí está. Veamos la multiplicación de polinomios. ¿Sí? Tenemos como primera la multiplicación de un monomio por un polinomio. ¿Sí? Entonces, en el primero es un monomio por un polinomio. Bueno, la multiplicación de un monomio por un polinomio se realiza multiplicando cada término del polinomio por el monomio. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos 3x cuadrado y ¿sí? Por 5z x cuadrado y cuadrado menos 3x y más 8x cubo y z. Entonces, se multiplica cada término del polinomio. ¿Cuál es el polinomio? Este. Y este es el monomio. Entonces, cada término del polinomio por el monomio. ¿Cómo sería eso? ¿A alguien se le ocurre?
Hay que separar en términos el polinomio y ahí No, Propiedad distributiva con respecto a la suma, ¿no? Del producto. no. Es simplemente multiplicar cada término del polinomio por el monomio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empiezo? Yo digo, 3x al cuadrado yo y tengo por 5. 5, sería así, miren. El primero es este, el 5. Entonces es 5 por 3. ¿Sí? 5 por 3 va a ser 15. Entonces pongo 15. Después tengo zx cuadrado y multiplicado por el x cuadrado y el y. ¿Sí? Entonces, x cuadrado por x cuadrado es... ¿Qué pasa con las potencias? Se suma. Se suma. Es 15x a la cuarta. Ahora veo el y. El y tiene un 2 y este y tiene un 1. Entonces, el y será Cubo. al cubo. Y la z no hay aquí en ninguna, entonces queda z. ¿Sí? Ahora voy al tercer término del polinomio, que es este. ¿Mm? Entonces, ¿qué signo va acá? Si yo tengo 3 por 3 es 9. Menos. Menos. Entonces aquí menos 9. Voy con la letra x1 a la por x cuadrado, X al cubo. x al cubo. Voy con la otra letra La Y al cuadrado. y cuadrado. ¿Tengo otra? No. Entonces queda 9x cubo y cuadrado. Veamos el otro término, que es este. ¿Qué signo? Más. Más. 8 por 3, 24. X cubo por x cuadrado. X quita. ¿Sí? Tengo una y por una y. Y al cuadrado. O y sola. Y al cuadrado. Y, Al cuadrado. y cuadrado. Y después tengo una z. Aquí no hay ninguna z, entonces queda z. Profe, ¿por qué en teoría sale que no sale y el cuadrado? Porque no lo deben haber puesto. Pero si vos haces lo mismo que hiciste en todos, este y con este y es y al cuadrado. Porque aquí tiene un 1 y aquí tiene un 1. Ah, no, sí, 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 entiendo. Ahí debe haber un error. Sí, a mí tampoco no me sale, pero y cuadrado por y con y por y es y al cuadrado. ¿Sí? Se suman los exponentes. Bien. Veamos la multiplicación de dos polinomios. Sería el segundo caso. ¿Sí? Multiplicación entre dos polinomios. Bien. En el caso de la multiplicación de dos polinomios, se obtiene multiplicando cada término del polinomio por cada término del otro polinomio. ¿Sí? Así, ahí sí se llama la propiedad distributiva, o sea, se aplica la distributiva. Y sí, veamos un ejemplo para que sea más fácil. Si yo tengo 2a al cuadrado, esto es un 2, menos 5a
B más B cuadrado por 1/2 de A menos por A menos B. ¿A qué va a ser igual? Si me dice que yo tengo que multiplicar cada término del polinomio por cada término del otro polinomio. Si empiezo por aquí, yo tengo 2. Primero multiplico los coeficientes numéricos y después me fijo en las letras. Entonces tengo 2 por 1/2. 2 por 1/2 es 1. Entonces, como es 1, no se lo pone, ¿sí? Pero bueno, lo pongamos igual. 2 por 1/2 es 1. A al cuadrado por A. Cuando es multiplicación, no se lo pone. Al cubo. Entonces aquí queda A al cubo. Ahora, este mismo término por el B, ¿cómo sería? 2 por un 1 que hay aquí. Y el signo, más por menos, menos. Entonces sería 2 por 1, 2. Y la letra es la misma, A cuadrado, porque aquí no hay otra, y B, porque aquí no hay otra. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora paso al segundo término, que es el 5AB, y lo multiplico por el primero, este. Entonces, 5 por 1/2 es 5/2, ¿sí? Y el signo menos por más, menos. Menos. Entonces es 5/2. Y la letra, tengo A por A, entonces A cuadrado, y B aquí no hay ninguna, entonces es A cuadrado B. ¿Sí? Ahora voy con el 5A por B por este. Menos por menos, más. 5 por 1, 5. A por ninguna A acá, es A. Y B por B, B cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Vamos con el último. Este. Más por más, más. Entonces aquí me va a quedar un más. Y ahora voy. Aquí hay un 1 por 1/2. Medio. 1/2. Ahora voy con la letra. Me dice B cuadrado, B cuadrado y A. Entonces, ¿cómo me quedaría? Medio B cuadrado y A. Voy con el que sigue. Más por menos, menos. Tengo B, 1 por 1, 1, no lo pongo, entonces me queda B al cubo. ¿Está claro? Lo hice en colores para que se vea cuál es cada término, o por cuál se multiplicó cada uno. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿cómo sigo? Ahora tengo que operar con los que tienen las mismas letras, ¿o no? Ya. Entonces me queda A al cubo, no tiene con quién, entonces es A al cubo. Ahora tengo
este 2a cuadrado b, y tengo aquí otro término que es a cuadrado b. Entonces es 2 menos 5 medios. ¿Cuánto es? Menos 9 medios, ¿no? Menos 9 medios. Y la letra es a cuadrado b. ¿Sí o no? A cuadrado b. Ahora, ¿qué otros tengo parecidos? Ya hice con este y con este. Este hasta aquí. Tengo el 5ab cuadrado y el 1 medio b cuadrado a. Son iguales. ¿Sí? Entonces ¿cómo queda? 11 medios. 5 medio AB cuadrado, ¿no? Ah, no. No. 11 medios, sí. 11 medios. 11 medios y la letra será b cuadrado a. Y como el este no tiene nada igual que el cubo, entonces nos queda b al cubo. Y este es el resultado. Esta es la multiplicación entre polinomios. ¿Sí? Entonces el anterior es el monomio por cada término del polinomio, o decir el polinomio por el monomio, y en este caso, cada término del polinomio por cada término del polinomio. La distributiva. ¿Sí? Bueno. Ahora veamos la división. Aquí hay que prestar mucha atención. Profe, Sí. en la parte de 11 con 2 y la b al cuadrado, ¿por qué quedaría así? ¿A dónde? 11 sobre 2, b cuadrado a. Sí, Porque es lo mismo, porque está multiplicando. Yo podría haber puesto a por b cuadrado o b cuadrado por a. El 11 medios sale de aquí, de multiplicar, de sumar, mejor dicho, el 5 con el 1 medio. Porque tienen las mismas letras elevadas a los mismos exponentes, ¿ves? B cuadrado y A. Entonces, por eso se suman. Porque además tienen signos positivos. Entonces, más 5 más 1 medio te da 11 medios. B cuadrado y A. Por eso queda así. ¿Se entiende? ¿Por qué? sí. Sí, profe. Bueno, veamos la última, división. División. Bueno, ahora veamos. La división de polinomios, el grado del dividendo debe ser mayor, primero que nada, el grado del dividendo debe ser mayor o igual que el grado del divisor. ¿Se acuerdan las partes de la división? ¿Mm? Aquí está este es el dividendo, este es el divisor, el que está aquí es el cociente y el resultado es el resto. ¿Sí? Entonces dice que el grado del dividendo debe ser mayor o igual al grado del divisor. Si no, no puedo dividir. ¿Sí? Entonces, la regla dice que se divide el primer término del dividendo por el primero del divisor. ¿Sí? Y ese resultado, ¿sí?, con lo que resulta el primer término del cociente. ¿Sí? Después se multiplica el primer término del cociente por el divisor y se lo resta del dividendo. Y así se obtiene sucesivamente un resto. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo y ahí van a entender.
Por ejemplo, yo tengo en el dividendo que es 3 sobre 4, o sea, 3 cuartos, x a la cuarta, menos 5 medios, x al cubo, más 4x al cuadrado, menos x, más 5. ¿Sí? Este es mi dividendo. Y ahora lo voy a dividir por un divisor que va a ser 1 medio x al cuadrado menos x. Me dice que yo tengo que dividir el primer término del dividendo por el primero del divisor. Eso sería el primer término por el primer término. Y yo a estos los tengo que dividir. Entonces, en este sentido es una división. ¿Sí? Ahora, hay ciertas cosas que yo tengo que saber antes de dividir. Entonces yo pongo 1, división. Lo primero que tengo que hacer es ver los signos. O sea, regla de los signos para la división. Lo segundo que me tengo que fijar antes de dividir es dividir los números. ¿Sí? Después divido los números. Y el tercer paso en la división es dividir las letras. ¿Sí? ¿Qué pasa con la división y los exponentes? Se resta. Bueno, comienzo entonces. Lo primero era el signo para dividir, ¿no es cierto? Yo acá tengo un más. Y acá también tengo un más. Son positivos. Entonces lo primero que hago es fijarme en el signo. Más dividido más es más. Entonces aquí va un más. No lo pongo, pero yo lo pongo ahora para que vean. Lo siguiente que hago es dividir el número. 3 cuartos dividido 1 medio. 3 cuartos dividido 1 medio es igual a 3 medios. ¿Sí? 3 medios. Ahora, ¿qué seguía? Las letras, los signos. Bueno, Tengo x a la cuarta dividido x al cuadrado. ¿Cómo me queda? Se X resta al cuadrado. x cuadrado porque se restan los exponentes. ¿Sí? Bueno, ahora tengo que ir de aquí para allá. ¿Cómo se hace eso? Multiplicando. ¿Pero cómo multiplico? Este término por este término y luego por este término. Esto es multiplicación. Para la multiplicación, lo primero que tengo que hacer es fijarme en la letra. ¿Sí? Esto es A, 2A. Ahora en B, en inciso B, me fijo en el número y lo multiplico. Entonces, multiplico el número. Y el paso C va a ser la regla de los signos. De la multiplicación. Regla de signos. Entonces, yo acá les voy a poner cambiado. Ya van a ver por qué.
Entonces, 3 medios por un 1 que hay aquí. Primero la letra era, ¿no es cierto? Entonces, x cuadrado por x es x al cubo, ¿no es cierto? Porque se suman. En la multiplicación los exponentes se suman. Entonces tengo x al cubo. ¿Qué hago? Pongo x al cubo aquí. Ahora voy y multiplico el número, que es el segundo paso. 3 medios por el 1 que está aquí, ¿a qué es igual? 3 A medios. 3 medios. Entonces aquí es 3 medios. ¿Y cuál es el signo? Yo tengo más por este, Negativo. que es un... Entonces más por menos es menos, pero yo les dije acá que va el signo cambiado. Entonces, ¿qué signo va acá? Más. Más. Ahora multiplico el otro por el otro término. Primero la letra, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Entonces, ¿dónde lo pongo? Aquí abajo. ¿Sí? Y opero el número recién. ¿Sí? Multiplico el número, 3 medios por 1 medio. ¿A qué es igual? A 3 3 cuartos. cuartos. ¿Y cuál es el signo? Si yo tengo x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta, menos por más. Más por más. Perdón, más por más. ¿Qué signo va a ir aquí? Si yo digo que van cambiando. Negativo. Menos 3 cuartos x a la cuarta. Entonces, fíjense que yo acá arriba tengo más 3 cuartos x a la cuarta y abajo tengo menos 3 cuartos x a la cuarta. ¿Qué pasa con eso? Como son de signos Se lo- distintos, ¿vale? Se cancelan. ¿Sí? Y ahora, cuando yo les leí hace un rato, a ver dónde está, se repite, tengo que hacer la suma. ¿Sí? Entonces, sería menos 5 medios más 3 medios. ¿Cuánto es? Menos Menos. 1, ¿no? 4. Menos 5 medios. Si tienen calculadora, usen. Así va más rápido. 4. Menos 5 medios más 3 medios. Eso es igual a menos 1. Pero el menos 1 no lo ponemos al 1. Entonces, ¿cómo me queda? Menos x al cubo. ¿Cómo sigue esto? Este término baja hacia aquí, este término baja hacia aquí y este también baja hacia aquí. Entonces queda más 4x al cuadrado menos x más 5. ¿Cómo sigue? Vuelvo a repetir exactamente lo mismo que hice arriba. Tomo de nuevo el primer término y lo divido por el primer término, ¿sí?, del divisor. Entonces, ¿cómo sería? Primero el signo, menos por más, más. Entonces aquí me queda más. Ahora, tengo aquí un 1. Entonces, menos 1 dividido 1 medio. Dividido 1 medio. ¿Cuál es el resultado? Menos 2. Menos 2. Yo puse mal el signo porque acá es menos. Menos 2. Menos por más, menos. Y aquí es menos 2. Ahora, ¿qué hacía? X. Multiplicaba, ¿no es cierto? Y la letra x cubo dividido x cuadrado, x a la 1. ¿Sí? Ahora sí,
multiplico. Primero que multiplicaba, la letra. Entonces, x por x, x 12 x al cuadrado. cuadrado. Entonces lo pongo ¿dónde? Aquí, abajo del x cuadrado. Sigo con el número. 2 por 1, 2. Entonces aquí va un 2. Menos por menos más, signo cambiado, menos. Voy para el otro término. X por x cuadrado, x cubo. Lo pongo abajo del x cubo. 2 por 1 medio, No, 1. ¿cuánto es 2 por 1 medio? ¿Alguien dijo menos 1? Menos 1. Sí, menos 1, profe. Bueno, entonces, ¿qué pongo? Menos, porque no es más. ¿Sí? Si es menos, es más. ¿Sí? Menos 2, menos por más, menos, queda más. ¿Y acá qué volvió a pasar? Tengo lo mismo, pero con diferentes signos. Se cancela. Se cancela. Vuelvo a trazar la línea. ¿Y ahora qué hago? Sumo estos. ¿Sí? Opero esto. Más 4 menos 2, 2. 2. Y x al cuadrado. ¿Y qué pasaba con estos? Bajan. Así como está. Entonces me va a quedar menos x más 5. Vuelvo a empezar con el primer término, dividido el primer término. ¿Sí? Entonces tengo 2. El signo es aquí positivo. Entonces, más por más, más. ¿Qué es lo que seguía? La división del número. Entonces, 2 dividido 1 medio, ¿cuánto me da? 4. 4. Sin ninguna letra, porque es x cuadrado dividido x cuadrado, nada. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora, voy por la letra. No tengo letra, pero entonces aquí que tengo, sí, una x. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? Aquí. Ahora sí voy por el número. 4 por 1, 4. Entonces aquí va un 4. El signo, más por menos, menos. Entonces esto es más 4x. Voy por el otro término. Voy con la letra primero, no tengo acá y acá sí, entonces queda x cuadrado. 4 por 1 medio, 2. más por más, más. Entonces esto es menos. Y otra vez, entonces Cancelan. se cancela este y este. Y aquí sería 1, que hay aquí, un 1, menos 1 más 4 sería 3 Más 3. 3. y una x. Y aquí baja el más 5. ¿Bien? Y esto es el resto. ¿Por qué? Por lo que les dije hace un rato. Que si tiene un exponente aquí, es 1. ¿Y qué pasa con ese 1? Es menor que este x al cuadrado. Entonces no puedo seguir dividiendo, queda ahí. Entonces el resto es 3x más 5. ¿Sí? Ese es el resultado de la división. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Es medio largo, pero si uno tiene este machetito hasta que se lo aprende, el 1 y el 2, cómo es cuando divido y cuándo es como multiplico, va saliendo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hacer una pausa porque ya son las 3:30
y después hacemos la parte práctica. ¿Sí? Bueno, profe. 10 minutos. ¿Sí? Bueno.